ustedes pues dijeron, vámonos de asueto. Este, pues así fue, ¿no? Porque aquí parece ser que lo que se iba a repartir, no sé si ya se repartió, eran algunos planes de manejo o en qué nos quedamos con esa actividad del viernes. Nadie sabe, Era lo que estaba mencionando mi compañera Nadia en el grupo, que ujú. era lo de que a cada equipo se le iba a asignar un PM al azar. Ah, ok, ok. Sí, en eso se quedó la pregunta, ¿no? Que yo inclusive dije qué buena pregunta, pero en el chat, pero ya no tuve, o sea, ya no hemos tenido respuesta, ¿verdad? Ni de la maestra Lucía. No, no que yo recuerde. No, No, tampoco ¿verdad? No. fue su última respuesta. ¿Mandé? De hecho, su mensaje creo que fue el último. Creo que sí. Ok. Sí, pues para ponerme en contacto más al rato con la maestra Lucía y que se vaya preparando la práctica de residuos, pues, o sea, lo que falta, pues, de los famosos planes de manejo. Ok, bueno, entonces tenemos allí un par de conceptos pendientes en cuanto a la cuestión de los tratamientos y los sitios de disposición final. Este, y, y pues es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, pues vamos a entrar en acción. Estos estaban pendientes, nosotros fuimos al final con los residuos peligrosos, pero nos quedó pendiente algún aspecto genérico de los tratamientos de los sólidos urbanos y de los de manejo especial, que en este sentido, bueno, hemos visto ya en muchas ocasiones que el manejo integral reúne todas estas fases, ¿no? Generación, barrido, separación en la fuente, recolección separada, transporte, transferencia, aprovechamiento, tratamiento y la disposición final. Esto, pues lo hemos visto en varias ocasiones. Nuevamente, estos aspectos del el plan integral de manejo, cuáles son sus objetivos en cuanto a eficiencia social, valorización, eficiencia sanitaria, eficiencia ambiental, tecnológica, económica. Y cada uno de estos es un conjunto de etapas o subsistemas que, pues la idea es que tecnológica y socialmente se logren estos elementos. A ver. Ah, exacto. Entonces, ¿qué se necesita para darle tratamiento a los residuos? En la mayor parte de los tipos de tratamiento es necesario la separación. De hecho, eh, la separación debería de ser el, la primera acción que se presenta en el momento que se generan los residuos. La separación es lo primero, ¿no? Dice, en un esquema de manejo integral es conveniente seguir la siguiente ruta. Separar el material reciclable, dar tratamiento a los residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables y enviar a disposición final lo que no puede reciclarse ni tratarse.
pero me imagino que están de acuerdo de que si no tiráramos la basura junta, pues la separación sería una técnica que debemos adquirir socialmente todos para un mundo mejor, digamos, que lo que se genere esté desde el principio separado, pues para que no haya dificultades en lo sucesivo del manejo. Entonces, de todos modos, como eso no sucede en el mundo real, la separación es un problema inadecuado, pues en los centros de transferencia, en los sitios de acopio o centro de transferencia, es donde se lleva a cabo la separación, ¿no? ¿Cómo decidimos si debemos darle tratamiento a los residuos y de qué tipo, ¿no? La decisión de qué hacer con cada tipo de residuos va a depender de lo siguiente. La existencia de mercados para la compra de energía o de productos obtenidos del tratamiento. Los precios que tengan los residuos reciclables en el mercado. La cantidad de residuos que se generan en la localidad. El costo del tratamiento y las posibilidades de contar con tecnología necesaria. Entonces, así a nivel opinión, Abril Aramis, ¿estás ahí, Abril? No está, ¿verdad? Ok. Entonces hoy sí, Abril no anda por aquí. Entonces vamos a preguntarle a Anthony. Anthony. Sí, profe. Ok. Entonces, a lo que yo voy, Anthony, aquí te dice que estamos hablando de que la separación es algo indispensable que se debiera hacer culturalmente. Y aquí te dicen que para decidir qué se va a hacer con cada tipo de residuos va a depender de la existencia de mercados para la compra de energía o los productos obtenidos del tratamiento. Si nosotros separáramos la basura de un modo ideal, cada residuo debidamente separado y clasificado, ¿crees que algunos de estos pudieran llevarse a incinerar como para generar energía o todos serían subproductos capaces de reaprovecharse? Y solamente algunos serían aprovechables para incinerar. Ahí de ahí Yo es creo. donde surge la determinación de la capacidad calorífica, me parece. Ujú. Sí, aunque si nosotros estamos quemando cartón, plásticos, eh, eh, ¿qué otra cosa? Maderas, debidamente separadas, pues a la menor hora pues, estamos generando contaminación a la atmósfera, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos una separación ideal, a la mera no habría ninguna necesidad de hacer una transferencia de contaminación quemando los residuos e incinerándolos para obtener energía. Entonces, estaríamos como que en un mundo ideal, ¿no? En términos de que la separación nos traería grandes ventajas. Pero nuevamente estamos hablando del mundo ideal y en el mundo real, pues sí lo que manda es lo que dice aquí, ¿no? Existencia de mercados, precios, cantidad de residuos que se generan, bueno, que eso sí es un parámetro lógico, y los costos del tratamiento, ¿no? Que los costos del tratamiento, si fuera ya toda una conducta social
de manejo de subproductos, pues sería como una empresa de productos, ¿no? Que finalmente pues tiene su propia rentabilidad y ganancias. Pero bueno, ¿cómo se pueden tratar los residuos? Procesos físicos están asociados a las fases, fases es con S, de acondicionamientos, tales como homogeneizar, hacer semejante la estructura de los residuos, humidificación o secado. Además, es parte de la separación de materiales reciclables dentro de otro tipo de residuos. Entonces, vamos, la separación, la búsqueda de los materiales para obtener pues, la mayor posibilidad de subproducto. Pero bueno, en el mundo real, pues la separación y compactación de residuos la hemos visto en este tipo de empaques, de embalajes. Yo creo que todos hemos visto ya trailers o camiones con embalajes grandes de residuos, ¿no? Y que pues finalmente, pues sí, ya todos esos separados pueden ser aprovechables hasta cierto punto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una forma de tratamiento, una trituradora de llantas, que bueno, pues finalmente antes de obtener el hule, el elastómero, pues es importante quitarle toda la parte de alambres y metales que tienen las llantas, porque finalmente es un recubrimiento de elastómero sobre metales. Eso le da su resistencia, ¿no? a la llanta. Pero bueno, es un ejemplo este. Procesos biológicos se llevan a cabo por la acción directa de los microorganismos que contiene la basura orgánica. Dice, el primer paso es seleccionar los residuos orgánicos y mantener por separado para convertirlos en un producto útil, ya sea para composta o para recuperar gas por medio de procesos anaerobios. ¿Alguno de ustedes ha hecho, ya sea en la escuela, en su casa, en un jardín, un proceso de compostaje? Sí, profe. ¿Quién? Josafat. Josafat. Ah, bien. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En mi casa tengo varias compostas y una es de 200 litros, que es la más grande que tengo. Ah, qué bien. ¿Y cómo cómo es que haces tú la selección de los elementos orgánicos para el compostaje? ¿Y qué sabes tú si tus procedimientos son aeróbicos o anaeróbicos o facultativos? Eh, ¿Cómo es que lo realizas? Pues la separación de residuos la hago en toppers herméticos y pues cuando se ocupa algo que está crudo y no está cocido, pues se mete directamente ahí y se cierra herméticamente con la tapa para que pues se tarde un poquito en degradar y yo lo dejo en el refri para evitar que se acumulen todos los residuos. Ya pues cuando hay que vaciarlos, pues se vacían. Es un tambo el que yo tengo y pues es un poco más aerobio porque yo le tengo conectado como una bomba de esas como de aire para pecera. Entonces Sí. de alguna manera me inyecta el aire para no andarla revolviendo a cada rato. Entonces, pues nada más conecto la bomba y ahí va circulando el aire y pues hasta abajo tengo una parte para los lixiviados que van saliendo. Ah, bien. Pero, ¿y juntas todo? Las frutas, la carne, este, los huesos, o sea, La todo. carne no, la carne Ah, no, los huesos sí, pero triturados. ok. ¿Y por qué no, dejas carne? Porque no quiero los microorganismos que me aporta la carne,
sí hay un tipo de composta que se puede hacer con carne, pero a ese creo que le llaman bokashi, algo, tiene un nombre especial. Incluso puedes añadir elementos como alimentos cocidos también, pero no, a mí no me interesa ese tipo de microorganismos ni lo que me aporta la carne para lo que yo lo ocupo. Ok. Cáscaras de huevo y solamente entonces residuos vegetales. Sí, y madera, bueno, acerrín, que mi papá tiene carpintería, entonces el acerrín me sirve como material seco. Ah, bien, bien, bien. Sí, bueno, pero sí seleccionas, porque ahí no echas carne. Sí, no, no lo he hecho. No, pues no. Entonces, bueno, estoy preguntando porque justamente como Josafat lo indica, eh, él va a seleccionar el proceso que va a utilizar, pero pues con base en el conocimiento de los materiales. ¿Y por qué a tu gusto no le pones residuos de carne? ¿Porque eres vegetariano o porque o por qué razón decidiste no incorporar este tipo de residuo? No, bueno, completamente no soy vegetariano, pero lo que pasa es que yo con la experiencia me di cuenta que al añadir ciertas, bueno, por ejemplo, la carne, me hacía un poquito de fauna que no me convenía a mí. Por ejemplo, había demasiadas moscas y demasiada larva de mosca, que si bien no está mal tenerlos en una composta, pues ya cuando lo tienes en exceso, pues puede ocasionar un poquito como una mala calidad de la composta. Sí, claro, ¿no? O que se escapen las moscas y anden por tu casa o por los alrededores y anden contaminando otras cosas. Pero además, en cuanto a olores, ¿no te genera también malos olores? Sí, bueno, llega a oler, bueno, toda la putrefacción, todo eso. O sea, de por sí, pues con el material vegetal también, pero ya con la aireación, pues ya no huele. Pero sí, cuando se le echa carne, sí también tiene olores muy fétidos. Exacto, exacto. Entonces, son más criterios técnicos para la selección de tu proceso, ¿no? Y, y te preguntaría, por último, ¿utilizas lombrices o nada? Sí, tengo una donde utilizo lombrices y la otra es como normal. Bueno, tengo una aerobia y otra anaerobia. En la aerobia se encuentran las lombrices. Ajá. Y la otra, pues sí, no, pues no puedes tener a las lombrices ahí, pero tu soporte es aserrín, también en el anaerobio. Sí, pues prácticamente lo único que tengo es que igual está cerrado herméticamente y ya pues para no interferir con los ciclos. Porque, bueno, vi apenas como un documento donde decía que tenía que seleccionar, bueno, decía que tenía que poner tierra de monte y también tenía que poner carbohidratos y ahí mencionaban que el piloncillo, entonces, para eso, para acelerar un poco más el proceso, se supone que la anaerobia es más rápida que la aerobia, bueno, eso es lo que alcancé a entender. Ujú. Ujú. Sí, bueno, este, y lo que tú obtienes de composta lo tienes por interés técnico o finalmente sí le estás vendiendo o lo estás usando para las plantas, las macetas de tu casa, un jardín. ¿Cuál es la utilidad? Pues principalmente lo ocupo para mi huerto, que es de consumo aquí para nosotros. Y pues también a veces experimento tantito, ¿no? Así como de qué tanto tarda en degradarse esto o qué tanto es lo cierto lo que dicen los comerciantes, ¿no? Que esto es biodegradable o es compostable y está rotando. Entonces también por ese aporte. Ah, bien. ¿Y estás aquí en la Ciudad de México? En el estado, en Ecatepec. Ah, ok, ok, ok. Sí, bueno, pues como sea, es una zona urbana, ¿no? Eh, Porque tú tienes tus experimentales con urbana. Y para 200 litros, pues bueno, tienes un tambo, yo creo que de esos de
pues tambo de 200 litros de los que se usan en las industrias para almacenar químicos o cómo es tu tambo? Sí, es que tengo una prima que trabaja en eso de químicos, entonces a ella luego le salen los tambos con ay, no me acuerdo cuál es el nombre químico, pero es agua oxigenada. Entonces, pues es el compuesto que menos podría hacer daño para lo que nosotros lo ocupamos. Y pues ya nada más se diluye con agua destilada y ya se lava bien. Entonces sí, de repente nos trae tambos y ya pues aquí los utilizamos ya sea para el agua o yo los utilizo para la composta en este caso. Ah, está bien, está bien. Sí, no, es peróxido de hidrógeno, ¿no? El agua oxigenada y pues tienes tambos, porque si me dijiste 200 litros, pues sí, ya es y el rendimiento, entonces tu proceso en días, ¿cuánto dura desde que pones la materia prima, dejas que se lleve a cabo el proceso y en cuánto tiempo entonces destapas y dices, ahora sí, ya está mi composta y a usarla? Va por capas. Entonces, en la parte de hasta abajo está como un hueco para que ahí caigan los lixiviados y después de ahí tiene como una puertita para que lo de más abajo lo vaya yo sacando pues, con la mano, así manualmente. Ujú. Y aproximadamente eso tarda, pues, al principio me tardaba 8 meses, ya cuando la composta está más madura y tiene mejores microorganismos, pues puede hasta hacer en 4 meses, 3 meses, dependiendo igual de la materia que se le ponga. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues finalmente lo que me da gusto, Josafat, es que estamos hablando de la teoría, estamos hablando de comprensión de conceptos, pero pues tú los desarrollas de un modo práctico y tiene sus, digamos que del concepto a la acción siempre hay un, un trecho importante que correr, porque además cualitativamente una cosa es la idea y cualitativamente el hecho pues requiere espacio, materiales, etcétera, ¿no? No la has vendido todavía, solamente la usas para tu jardín. Sí, no la he vendido, pero pues estoy pensando que es buen negocio porque mi mamá tiene una cocina económica, entonces ahí sale mucho residuo de eso. Entonces, pues ya nada más sería pues, cosa de organizarme. Exacto, no, pues qué bien, me da mucho gusto que nos compartas tu experiencia, porque inclusive en ese camino, si tú perfeccionas el proceso y le das un escalamiento, me refiero, el escalamiento no es que lo apliques a nivel de industria, pero sí lo aplicas como una forma de escalamiento a nivel de supercocinas, en un espacio de un patio determinado, y das toda la tecnología, pues bueno, en principio con eso hasta te titulas, ¿no? En ISA, porque es un trabajo relevante y es una forma de escalar una, una tecnología ambientalmente correcta, pues de compostaje tal cual, en esa escala y, y pues justamente alguna cuestión de la formalización de los pasos que tú estás haciendo, de los materiales, los métodos que estás utilizando, en cuanto queden formalizados y estandarizados, podría ser una alternativa para que pues tú tengas una forma de titularte y escribirlo y darlo como un te brindes y punto, pues está bien, pues ya lo comienzas a promover. O sea, ya se vería la forma de promoverlo al interior de alguna empresa de gobierno o de algún o de algún empresario o gentes, grupos que les gusta apoyar la implementación de estas tecnologías. Así que, pues bien, Josafat, me da gusto que, que estés en una cuestión eminentemente práctica. Y compañeros, pues eso, ¿no?
ir entendiendo de lo empírico a lo formal la importancia que tienen en este caso, este tratamiento, ¿no? Así. Perdón. Desde el punto de vista de los tratamientos térmicos o termoquímicos, tenemos consiste en exponer los residuos a elevadas temperaturas para convertirlos en gases, líquido u otros productos sólidos, con el propósito de reducir su tamaño y obtener energía en forma de calor. Entonces, pues más bien es de convertirlos en dióxido de carbono y agua, pero que se genere calor, ¿no? Este procedimiento reduce el volumen hasta en un 90%, lo que permite ahorrar mucho espacio en los sitios de disposición final. Las técnicas del tratamiento térmico, la incineración, donde los residuos se queman en presencia de oxígeno, la energía que se obtiene es calor y por lo tanto no puede almacenarse, pero pues ya la transferencia de calor pues ya rinde su beneficio, ¿no? Pirólisis, hidrólisis y gasificación. Los residuos se someten a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, de modo que no hay combustión directa, obteniendo así combustible. Entonces, pues sí, altas temperaturas, sin oxígeno, sin combustión, y de algún modo si se obtiene alguna forma líquida o gaseosa del producto y que puede ser utilizable, ¿no? Y pues a ver, Josafat, ¿nos puedes leer qué dice ahí? Voy. Sí, ¿qué es la composta? Es el resultado de la degradación de los residuos orgánicos. Es un material que solo huele a tierra. Se elabora a partir de los restos vegetales, alimentos, jardines o campos agrícolas. Ok. Síguele. Ay, perdón, profe, me da chance, es que está lloviendo y acabo de tender mi ropa. Perdón. No, pues órale, lánzate. Entonces, dime el nombre de uno de tus compañeros y vete por tu ropa. Ahí el número 10. Ok, el número 10 es Melanie Karina. Hola, Melanie. Hola, profe. Hola, Dice, pues ¿cómo? aquí. Dime. ¿Ya empieza a leer? Sí, adelante. ¿Cómo podemos producir composta? Hay varias formas de producir composta. En función de la que se elija, varía la composición, color, textura de la composta, pero también los residuos que se le introduzcan. El compostaje es un proceso aerobio, también requiere agua en cantidades controladas. Esta se puede preparar con maquinaria o con métodos manuales. Todo va a depender de la cantidad de residuos orgánicos que se van a tratar. Sí, ¿no? ¿Cómo viste la iniciativa de Josafat? Está muy bien. Sí, porque ya no se le mojó la ropa. No, sí está bien, ¿no? Lo hace a manera casera y es importante, ¿no? ¿Qué más dice Melanie? ¿Dónde hacer composta? La forma más común de elaborarla es colocando residuos orgánicos en pilas horizontales para lo que se acondiciona el terreno, se aplana y se cerca. Okay. 5 condiciones que deben cuidarse: cantidad de humedad, aumento y variación de la temperatura, cantidad de oxígeno, aireación, tamaño de las partículas de los materiales a compostear y balance entre distintos tipos de residuos, balance carbono-nitrógeno. Exacto. Adelante, Melanie. Humedad. La falta de humedad provoca una disminución de la actividad de los microorganismos, lo que hace que se detenga la degradación y baje la temperatura. Para saber si la humedad es la correcta, podemos tomar un puño de composta. Si se aprieta y la mano queda mojada, tiene exceso de agua. Si por lo contrario la mezcla no se compacta, le falta humedad. Bien. Tendríamos que tener aquí nuestro especialista Josafat para que diga, pues sí o no, pero pues ahorita está rescatando su ropa. Adelante. Temperatura. El principio indicador de
de que el proceso de compostaje se está llevando adecuadamente es la temperatura. El aumento de la temperatura se da solito. Una buena composta libre de microorganismos dañinos se produce a una temperatura aproximada de 55 grados centígrados. Va. Aireación. El oxígeno en la composta es indispensable para que el proceso no se detenga. Tipos de aireación. Aireación natural. La diferencia de temperatura produce un flujo de aire. Aireación manual o mecánica. Voltear o revolver las pilas con la ayuda de palas o manos mecánicas si se trata de grandes cantidades. Aireación forzada. Introducir tuberías e inyectar aire a través de la mezcla. Va. Tamaño de las partículas. Una partícula pequeña proporciona mayor superficie de contacto, lo que acelera el proceso de la degradación, por lo que para grandes cantidades de residuos es conveniente utilizar trituradora, pero no deben ser tan pequeños porque éstas se pueden compactar y evitar la aireación. ¿No? Entonces habría que echarle sus pruebas de ensayo y error para poder compactarla, ¿no? En este caso también Josafat dice que la mezcla con acerrín, entonces estoy seguro que él tiene sus tamaños de acerrín, debe de tener ya, pues por ensayo y error o por ver algunas experiencias anteriores, cuál ha sido la situación ideal en cuanto al tamaño y en cuanto a la propia soporte, ¿no? En este caso de Josafat, el acerrín para la materia orgánica. Adelante. ¿Para qué podemos usar la composta? La composta es un mejorador del suelo y por lo tanto puede usarse para las áreas del cultivo fertilizando suelos, áreas naturales deforestadas, para la fertilización de parques por temporada, abono de jardines y macetas. Ok. Pues sí, Melanie, muchas gracias. Ahora sí que vino muy a tiempo la experiencia de Josafat. Y bueno, pues ya con la lectura de esto que estamos viendo, pues bueno, vamos sentando las bases de lo que puede ser el poder instalar, ya sea a nivel doméstico o sobre todo si lo ideal sería que fuera a nivel agrícola o en algunos lugares donde hay terrenos disponibles, pues tener nuestras plantas de composta. De hecho, Melanie, ¿conoces la planta de composta de ahí del instituto? No, profe. Ah, ok, sí, pues está hacia atrás de donde está Isa. Ahí la tenemos muy cerca, la planta de composta. Lleva trabajando, pues, yo creo que como 20 años en esa planta, si no es que más. Y sí, pues sí, la operan un biólogo de ciencias biológicas desde hace mucho, pero también ya como desde hace unos 12 años también está una ingeniera ambiental, una ISA, que es la que está también operando la planta de composta de ahí del Politécnico. Son nuestros vecinos del campus en Zacatenco. Cuando regresemos, pues bueno, habrá que programarles una cita para la planta de composta. Muy bien. Vamos con Luis Fernando. ¿Aquí andas, Luis? Sí, profe. Ah, va. ¿Qué me cuentas en relación? ¿Qué dice aquí de qué es la incineración? La incineración es la oxidación térmica de un residuo sólido, líquido o gaseoso para reducir su volumen, descomponer o cambiar su composición física, química y biológica. Para evitar la generación de toxinas, la temperatura debe estar por arriba de los 500 grados centígrados y los materiales deben permanecer en el horno de 1 a 2 horas. ¿Qué residuos podemos incinerar? Exceptuando los residuos sólidos minerales, todos los demás se pueden incinerar.
Exacto, y ahí hay una plaquita, ¿no? Residuos que se incineran y tenemos varios productos ahí. Disolventes, productos orgánicos resultantes de síntesis química, material residual de la regeneración de disolventes usados dentro de los peligrosos, hidrocarburos, insecticidas, grafitos, taladrinas. Yo no sé por qué hay una pila ahí, pero pues así no sería recomendable incinerarla, ¿no? Aguas madres de la industria química, tierras de filtración, absorbentes, sedimentos impregnados, embalajes contaminados con productos orgánicos, policlorobifenitos, esto sí no sé, no, yo creo que querían decir policlorobifenilos, pero pues esos son de incineración muy especial, esos tienen que estar arriba de los 1200 grados. Neumáticos plásticos. De algún modo, cada uno de los residuos que se pueden incinerar, pues sí tienen para lograr su destrucción completa, sí se requiere de alcanzar altas temperaturas, ¿no? Aquí nos decía la diapo anterior que al menos los orgánicos, decía, por arriba de los 500 grados centígrados, pero hay residuos que sí requieren temperaturas superiores a los 500 grados centígrados. Y les comento, pues los bifenilos policlorados requieren hasta 1200 grados centígrados. Tú sabes, Luis Fernando, más o menos cuál es la temperatura de salida de un horno industrial en una chimenea. ¿Qué temperaturas de salida tenemos? ¿Podría ser superior a los 1000 grados? En una chimenea industrial, así común y corriente. Sí. No, son demasiados. En tu casa el boiler funciona con gas natural, gas LP o usas de combustible. Gas LP, profesor. Ok. ¿Y tienes idea más o menos a qué temperatura salen los gases de la chimenea del boiler? Me lo he puesto a pensar, pero no sé, una temperatura entre 70 y 80 grados podría ser. Yo pienso que sí, pienso que sí estamos en ese rango. Digo, el objetivo es medirlo, ¿no? Pero la idea es que podamos nosotros ir dimensionando las temperaturas de salida, ¿no? Y ahora sí que los equipos industriales y las chimeneas en función de el proceso de combustión que están realizando, pues tienen sus temperaturas de salida. Normalmente que los baños de vapor y esos lugares así, pues andan entre los 180 a 250 grados centígrados. Hay hornos industriales que por sus procesos pues andan también entre los 450 600 grados centígrados. La gente que monitorea chimeneas, emisiones de gases de combustión en chimeneas, pues tienen que estar protegidos con equipo de protección personal que los proteja de temperaturas entre los 700 y los 800 grados centígrados, que ya es una temperatura bastante fuerte. Entonces, ¿se imaginan si les digo bifenilos policlorados? Se necesita alcanzar una temperatura de 1200 grados centígrados, pues es que sí se requiere realmente convertir en CO2 y agua a este tipo de componentes. Y obviamente, pues en ingeniería ambiental ustedes se van a ir enfrentando, sobre todo si están en la cuestión de medición de gases de chimeneas, pues estamos hablando en ese rango de temperaturas, ¿no?
Ojalá volvamos pronto, porque sí, yo sé que los profesores de aire normalmente hacen una práctica en la cual miden la emisión de gases de combustión en una chimenea, y lo que hacen los profes es poner un horno de carnes asadas, o sea, y ponen su horno, cocinan sus carnitas para toda la concurrencia, para el grupo, y hacen la práctica de medición de emisión de gases en chimenea. Pero bueno, nuevamente los llevo a lo empírico, porque de la teoría a lo empírico, nosotros al entender lo empírico y lo práctico, pues vamos ganando, dando grandes pasos importantes en este oficio. Ok. Dice, ¿qué tan utilizada es la incineración en el mundo y en México? Se usa en muchos países desarrollados con zonas muy pobladas que no tienen mucho espacio para la disposición final. En el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, en el 2005 existían en México 35 empresas autorizadas para la incineración de residuos peligrosos. Sus ventajas es requiere poco espacio, por lo que es recomendable para cuando no hay terrenos, para la disposición final de estos, o que estén muy lejos, ¿no? Reduce el volumen de los residuos entre 75 y 90% en relación con el volumen. Permiten recuperar energía, y por las temperaturas tan altas es posible eliminar completamente los microorganismos. Bueno, pues sí, ¿no? Aunque realmente bueno, pues para los biológicos infecciosos sí es importante una incineración completa, ¿no? Como desventajas, ¿no? Es costosa. Por tonelada, los costos pueden estar entre 600 y 1,500 pesos. Ahora sí que también depende de la tecnología que se está utilizando, es el costo por tonelada. Requiere personal especializado para operación y mantenimiento. Durante la incineración se destruyen materiales que podrían ser reciclados, y se requiere un sitio para la disposición final de cenizas y escorias, ¿no? De hecho, no sé si alguno de ustedes sabe, o por qué no googlean como dato curioso, ¿a qué temperatura se incineran los cadáveres? Ahí búsquense durante cuánto tiempo y qué temperaturas se utilizan para la incineración de los cadáveres humanos y animales, ¿no? Para que sigamos entendiendo empíricamente lo que es la incineración. Quien la encuentra me avisa, ¿va? Ok. Aquí dice que de 870 a 1100 grados centígrados. Ah, órale. ¿Durante cuánto tiempo? De 1 a 3 horas, profe. Sí, más o menos, ¿no? Normalmente a las gentes que esperamos a nuestros fallecidos, pues regresan, tarda el proceso más o menos entre 3 y 4 horas, incluyendo el que te entregan tus cenizas y este asunto, ¿no? Pero yo creo que pues ahora sí que dependiendo de la potencia del horno, pues puede ser 1 hora, pero yo creo que el tiempo normal son 3 horas. Y bueno, pues también el rango de temperaturas, ¿no? Entre 800 y 1000, ¿no? Que es lo que dice, ¿no, Anthony? Sí, profe, 800 y 1100. 1100. Ok. Bueno, entonces, volviendo a otros procesos, ¿no? A ver, Anthony, ¿puedes leer esto? Sí, profe. ¿Qué es la gasificación? Transforma una sustancia sólida o líquida en restos de materia orgánica en una mezcla de gas.
Permite reducir volumen de residuos y recuperar energía. La elección del tipo de gasificación depende del tipo de residuo, así como del tamaño, el aprovechamiento del gas producido y, por supuesto, las posibilidades económicas. Pues sí, ¿no? Sobre todo pienso que sobre residuos líquidos podría, el procedimiento de gasificación es mucho más fácil que llevarlo en una sustancia sólida, aunque, pues bueno, dependería de la densidad y de la consistencia de la sustancia, ¿no? Pero pues sería como fundamentalmente para reducir el volumen y también quitarle sus características, bueno, en el caso de que sean peligrosos, características de peligrosidad. Los gases obtenidos se pueden aprovechar para generación de calor, generación de electricidad y obtener otros productos químicos, ¿no? Como ventajas tienen buen rendimiento para generar energía, disminuye impactos ambientales, permite ahorrar petróleo, hay menor emisión de partículas en comparación con la incineración y es de las únicas soluciones para problemas con combustibles que son difíciles de quemar con tecnologías convencionales. Aunque pues también para generar el calor pues estás utilizando normalmente pues combustibles, ¿no? Derivado de hidrocarburo. Pero bueno, es una técnica que nos está presentando sus ventajas y ahora sus desventajas, ¿no? Los gasificadores deben estar bien sellados para evitar fugas, pues el gas es tóxico o es explosivo. ¿Qué tan utilizada? Aunque se ha usado mucho en la industria del carbón y para el tratamiento de residuos peligrosos, aún no está difundida en otras áreas. Actualmente esta tecnología se utiliza en países como Canadá, España, Japón y Australia. Y todas estas tecnologías recibirán más adelante en el curso, ¿no? Más, digamos que con un poco más de especificidad la tecnología en sí. Entonces, esto es en lo referente al asunto de los tratamientos. Comenzar a entrar en el ámbito de los tratamientos de residuos en general, pero los tratamientos también podrían técnicamente ser más fáciles si los residuos a tratar estuvieran segregados oportunamente. Entonces, como para cerrar, nos quedan 6 minutos de juego. Como para cerrar, le quiero preguntar a Edilberto, ¿no? Edilberto Hilario, ¿estás por ahí, Edilberto? Sí, profesor. Ok. Entonces, tú como ingeniero en sistemas ambientales, ¿cómo se te ocurre llevar a la sociedad, digamos, a las gentes comunes y corrientes y a las empresas públicas y privadas a promover una separación de los residuos desde su origen, desde la fuente? Pues se me ocurre tratar de hacer una campaña. Digo, yo sé que durante mucho tiempo México ya ha tratado como de hacer este tipo de campañas, pero si yo tuviera que escoger a lo mejor algún tipo de frase o a lo mejor algún tipo de imagen, pues creo que pondría una imagen que tuviera un impacto psicológico en las personas. Es decir, muchas personas que conocía, por ejemplo, dejaron de fumar
debido a que en las imágenes de ahora la venta de cajetillas de cigarros, pues ya ponían las consecuencias visibles de un consumo constante de pues tabaco. Entonces quiero suponer que si tuviera yo la posibilidad de poner ese tipo de imágenes como de, oye, si no separamos los residuos de la manera apropiada como se tiene que hacer desde casa o en donde estoy trabajando, donde estoy estudiando, nos va a ocasionar esos efectos y bueno, pues va a haber personas a lo mejor que van a reaccionar ante el estímulo visual y va a haber otras personas que pues igualmente a lo mejor y no van a hacer caso. Creo que ese sería como yo lo primero que plantearía, la información, pero ya una información como muy tajante, así como pues como las etiquetas de color negro que ya vienen en diferentes alimentos. Sí he visto que ha habido un cambio. Hay muchas personas que, bueno, no saben qué es una caloría y que le tienen muchísimo miedo a las calorías, y dejaron de consumir ese determinado conjunto de alimentos precisamente por el empaquetado, el color negro de, pues, no lo consumas porque te va a hacer daño. Eso es lo que yo haría. Claro. Sí, bueno, desde el punto de vista de la educación, de la conciencia, vía, pues digamos que los mensajes publicitarios, los mensajes de conciencia, pues sí. Pero es muy probable que también las empresas de gobierno debieran generar la infraestructura, deben contribuir con la infraestructura. Normalmente en los países desarrollados, las empresas gubernamentales lo que hacen es, en primer lugar, poner horarios, tipos de depósitos para diferentes tipos de residuos y vender las bolsas o se tienen las bolsas y la educación en cuál debe ir cada cual, qué días se tiran, qué días se los llevan la gente que los recoge. Y cuando alguien en una casa mezcla residuos, pues le llega su multa y entonces, pues bueno, ya no lo vuelve a hacer. Y entonces ya la infraestructura de gobierno ya lo lleva pues a centros de acopio para iniciar todo los procesos que haya lugar de aprovechamiento para volverlos subproductos. Y por su parte, pues también las empresas de gobierno promueven que las empresas privadas pues también tengan inversión en tecnología, en capacitación de recursos, y eso es lo que hace que funcione, porque un programa, cualquier programa, de lo que sea, funciona bajo 3 elementos importantes que se le llama recurso. El primero es el recurso humano, que además de educación, por un lado, a la población, se requieren personal calificado, obreros calificados, administradores calificados, gerentes o dueños de empresa nacional perdón, gubernamental o pública. O sea, pues se requiere de recursos humanos capacitados. Después de recursos humanos capacitados se requieren recursos materiales. Esto es cuántos camiones, equipos de protección personal, los sitios para donde se van a poner los centros de transferencia, cómo se va a establecer la cadena de valor. Y es ahí donde las empresas de gobierno y las empresas privadas pues, se incentivan mutuamente, ¿no? Para generar empleo, para generar subproductos, para generar productos, generar riqueza. Entonces, la visión tiene que ser un poco más amplia en cuanto a que sí le pides educación a la gente, pero también tienes que proporcionar capacitación y recursos materiales y recursos financieros. Entonces, todavía nos falta mucho
camino por recorrer. Yo lo que desearía es que si alguno de ustedes, en cuanto termine la carrera, tiene oportunidad en este ámbito de la ingeniería ambiental de visitar otro país, pues nos viene bien porque vamos a tener más elementos para hacer estas implementaciones tecnológicas más en obra, más en hechos, ¿no? Entonces, insisto, pues es un área de oportunidad profesional importante. Muy bien. Les agradezco su atención, pero lo que quiero ver al final, pues ya tenemos 31 personas el día de hoy, o sea, ya tenemos un buen número. Le voy a preguntar a la maestra Lucía sobre los planes de manejo. Creo que Nadia Paola fue la que preguntó, ¿verdad? A la maestra para que se distribuyan oportunamente para la clase de las prácticas de jueves y viernes, porque yo ya el próximo miércoles hablo de sitios de disposición final para cerrar esta parte y ya entrar en la siguiente semana ya a la parte de suelos específicamente. Muy bien, entonces 31 personas, José Marcos, que también fue el primerito que llegó, y luego José Marcos. Entonces, pues sean felices, nos vemos el miércoles y le hacemos la pregunta a la maestra, ¿va? Vale, Dale. profe, gracias. Órale, Sí, profe. órale, Hasta luego. sean felices.